El río Éufrates, con sus aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud, se erige majestuoso como uno de los ríos más importantes del mundo. Originándose en Turquía, fluye a través de Siria e Irak, desembocando finalmente en el Golfo Pérsico. Este cauce de aguas ha desempeñado un papel crucial en la historia y la geografía de la región, irrigando vastas llanuras y sustentando antiguas civilizaciones. Desde tiempos inmemoriales, el Éufrates ha sido testigo de eventos trascendentales que han dado forma al desarrollo humano. Las antiguas ciudades de Babilonia y Ur prosperaron en sus orillas, mostrando la importancia vital del río en el desarrollo cultural y económico. Asimismo, su presencia ha sido un catalizador de conflictos y disputas a lo largo de la historia, siendo un recurso estratégico codiciado por diversas civilizaciones. En la narrativa bíblica, el Éufrates adquiere una dimensión espiritual y profética. Diversos pasajes bíblicos hacen referencia a este río, revelando su relevancia en el contexto de las Escrituras. Uno de los episodios más notables se encuentra en el libro del Génesis, donde se menciona que el río Éufrates fluía fuera del Edén, el paraíso terrenal, simbolizando la conexión entre la creación divina y la tierra habitada por la humanidad. Otras profecías bíblicas también señalan al Éufrates como escenario de eventos significativos en el devenir histórico. En el libro de Jeremías, por ejemplo, se profetiza acerca de la conquista y destrucción de Babilonia a manos de fuerzas extranjeras, vinculando estas predicciones al destino del río Éufrates. Este cauce fluvial emerge como un elemento simbólico que refleja el curso de los acontecimientos históricos según la perspectiva bíblica. El Éufrates no solo es un protagonista en el relato bíblico, sino que también actúa como telón de fondo para el cumplimiento de algunas profecías. En el libro del Apocalipsis, el río es mencionado en el contexto de los juicios divinos, donde se describe su secado como un presagio de eventos apocalípticos. Este simbolismo sugiere una conexión intrínseca entre el Éufrates y los eventos finales que culminarán en la consumación de la historia humana según la cosmovisión bíblica. En la actualidad, la región que rodea el Éufrates sigue siendo testigo de tensiones geopolíticas y conflictos. Las luchas por el control de sus aguas y territorios circundantes han llevado a disputas y confrontaciones, destacando la importancia estratégica del río en la política contemporánea. Este escenario también evoca las palabras proféticas que han vinculado históricamente al Éufrates con la manifestación de eventos trascendentales. El Éufrates, con su flujo constante a lo largo de la historia, se erige como un testigo silente de la evolución de la humanidad. Desde su papel esencial en civilizaciones antiguas hasta su presencia destacada en las Escrituras, este río ha dejado una marca indeleble en la conciencia cultural y religiosa de la región. La intersección entre la geografía, la historia y las creencias espirituales converge en las aguas del Éufrates, un cauce que sigue fluyendo en el tejido mismo de la narrativa humana. La Biblia presenta un pasaje que anticipa la eventual desecación del río Éufrates. Esta profecía se incluye como parte de los 7 juicios descritos en el libro del Apocalipsis. Existen diversas interpretaciones y perspectivas sobre el Apocalipsis, desde aquellos que lo evitan hasta fanáticos que dedican tiempo considerable a estudiar e interpretar su contenido. A pesar de estas diferencias, la predicción del secado del Éufrates sigue siendo un tema intrigante y significativo de discusión, tanto entre académicos como en comunidades religiosas. El Apocalipsis es singular dentro de la Biblia, ya que es el único libro al que se le han otorgado directamente sanciones divinas de recompensa y castigo. Quienes lo lean en voz alta, tanto para sí mismos como para otros, recibirán una bendición especial, siempre y cuando guarden las palabras, mediten en ellas y las apliquen en sus vidas. La Biblia afirma que, en algún momento, el río Éufrates se secará para dar paso a un evento relacionado con un rey.
Este libro sagrado está repleto de predicciones, conteniendo 736 profecías sobre el futuro en sus páginas. La anticipación de que el Éufrates se seque se encuentra en una cuarta parte de los capítulos de la Biblia, demostrando que, esencialmente, se trata de un texto profético de principio a fin. Las estadísticas sobre las predicciones en la Biblia son sorprendentes, y su impacto va más allá de la mera casualidad. La precisión de las profecías bíblicas ha sido tema de debate, pero para muchos creyentes, la coherencia y fiabilidad de estas predicciones son testimonio de la intervención divina. Aunque algunos libros ponen más énfasis en las predicciones que otros, de las 736 profecías totales según las Escrituras, 596 de ellas se han cumplido y realizado. Esta cifra refleja un alto nivel de precisión y confiabilidad en las predicciones expresadas a través de las Escrituras. Pasajes proféticos dispersos a lo largo de las Escrituras revelan visiones del futuro que han asombrado a generación tras generación. Uno de los ejemplos más notables se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, escrito siglos antes del nacimiento de Jesucristo, describe detalladamente la figura del siervo sufriente, prediciendo su sacrificio redentor por la humanidad. Es importante resaltar que estas predicciones se han cumplido con precisión, lo que valida aún más la autenticidad y credibilidad del texto. Es sorprendente notar que un asombroso 80% de todas las profecías bíblicas ya se han cumplido, algunas de ellas incluso siglos antes de su realización. Este asombroso índice de precisión funciona como evidencia de la naturaleza profética del texto. No es complicado pensar que el 20% restantes también se cumplirá con el tiempo, considerando el notable historial hasta ahora. Este hecho por sí solo habla de la credibilidad y confiabilidad de la Biblia como un texto profético. Hasta este punto en el tiempo, la Biblia ha demostrado ser acertada en cada predicción. La mayoría de las profecías que aún están pendientes se centran en el retorno real de Jesús y los eventos que sucederán después de su llegada. Según algunas interpretaciones de las profecías bíblicas, hay aproximadamente unas 20 predicciones que aún deben realizarse antes del regreso de Jesús. Aquellas personas que sostienen estas creencias están observando de cerca los eventos mundiales para ver si estas predicciones comienzan a desarrollarse. La naturaleza de estas predicciones puede variar según la interpretación, pero podrían incluir desastres naturales, convulsiones políticas o el surgimiento de un gobierno global. La premisa es que una vez que estos sucesos hayan tenido lugar, los seguidores entenderán que el momento para la segunda llegada de Cristo está próximo. El río Éufrates es abordado en Apocalipsis capítulo 16, considerado la sección de futuro cercano, de acuerdo con varias interpretaciones del texto bíblico cristiano. El libro de Apocalipsis se puede dividir en 3 eras o períodos distintos. La primera era aborda el tiempo presente, cubierto en los capítulos del 1 al 5. La segunda era se refiere al futuro próximo, abarcando los capítulos 6 al 16, mientras que la tercera era se considera el futuro lejano y se extiende hasta los capítulos 20 al 22. Con base en profecías recientes, se anticipa que el río Éufrates tendrá un papel en el futuro cercano. Aunque aún no se comprende completamente el cronograma y los detalles precisos de este suceso, se cree que esto puede tener implicaciones significativas para las áreas y comunidades circundantes, especialmente en el contexto de los juicios de la tribulación de 7 años. Comencemos con los 7 sellos, continuemos con las 7 trompetas y concluyamos con las 7 copas. Al menos podemos encontrar consuelo en el hecho de que las circunstancias no pueden volverse más sombrías de lo que se predijo en estos capítulos del libro de Apocalipsis. En la profecía de Daniel sobre el tiempo final,
que comienza en Daniel capítulo 5, versículos 35, se nos presenta a un gobernante inmerso en conflictos bélicos con otras tres potencias, el líder del sur, el líder del norte y una fuerza militar proveniente del este. Daniel capítulo 11, versículos del 32 al 39. Con el desarrollo de la profecía, se subraya la lucha entre aquellos que actúan malévolamente contra el pacto y aquellos que reconocen a su Dios, siendo estos últimos fuertes y tomando medidas. Aunque algunos sucumbirán a la espada, el fuego, la cautividad y el saqueo, aquellos con discernimiento caerán para ser refinados, purgados y purificados hasta el momento señalado. En el período justo previo a la segunda venida de Cristo, en la última etapa de la gran tribulación, vastas regiones del mundo se rebelarán contra el anticristo, anticipando un conflicto a escala global. Las naciones del este, que surgen como actores principales, podrían desempeñar un papel crucial en estos eventos apocalípticos. Esto explica el enfrentamiento militar con fuerzas que avanzan desde el sur, el norte y el este. La profecía declara en Daniel capítulo 11 versículos 44 que noticias del oriente y del norte lo llenarán de temor. Sin embargo, el conflicto no se resuelve por completo, ya que en el momento de la segunda venida de Cristo se desata una gran guerra con ejércitos desplegándose en gran parte de la Tierra Santa, teniendo el valle de Armagedón como epicentro. La declaración en Daniel, no obstante, introduce un tema sobre el cual hay revelación adicional en el Nuevo Testamento, respaldando la idea de que el Oriente desempeñará un papel crucial en el gran conflicto mundial de los últimos tiempos. Los líderes orientales, según se menciona en Apocalipsis capítulo 16 versículos 14, forman parte de una reunión a nivel mundial que convoca a gobernantes de todas las regiones para participar en la batalla que se librará en el gran día del Dios Todopoderoso. El punto central de este encuentro se identifica como Armagedón, según se describe en Apocalipsis capítulo 16 versículos 16. Ha surgido una variedad de interpretaciones sobre el significado de la frase «los reyes del Oriente», dividiéndose en dos enfoques: aquellos que toman la frase literalmente y aquellos que encuentran en ella un significado no literal. En la interpretación no literal, las posibilidades de significado son prácticamente ilimitadas, asociando a los reyes del Oriente con casi todos los líderes importantes del mundo. La desconcertante diversidad de opiniones contradictorias destaca la ambigüedad que rodea la reputación de estos líderes. Otras explicaciones han sido propuestas, como la asociación con China o Constantino el Grande, e incluso con Gog y Magog, representando a Turquía. Hay interpretaciones demasiado numerosas para mencionarlas todas. La explicación fundamental, sin embargo, resulta relativamente sencilla. Por intervención divina, el río Éufrates se seca, allanando el camino para que un poderoso ejército descienda sobre la tierra y participe en el conflicto mundial final. Los 7 juicios de las copas representan las últimas etapas del período de tribulación y constituirán los juicios más intensos que la humanidad haya experimentado. Estos juicios se detallan en Apocalipsis 16, versículos del 1 al 21, donde se identifican específicamente como las 7 copas de la ira de Dios. Bajo el gobierno del Anticristo, la maldad humana alcanza su punto culminante y se enfrenta a la ira divina contra el pecado. La 7ª trompeta anuncia los 7 juicios de las copas, y en la 6ª copa, el río Éufrates se seca. La primera copa provoca llagas ulcerosas en aquellos que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen, afectando principalmente a aquellos que se han comprometido con el Anticristo. Sin embargo, los creyentes durante la tribulación no se verán afectados por estas llagas. En la segunda fase de los juicios, la segunda copa se derrama en el mar, convirtiendo sus aguas en una tonalidad semejante a la sangre de un cadáver, y toda criatura marina perece. Al verterse la tercera copa,
Los ríos y manantiales de agua dulce también se transforman en sangre. Durante la cuarta copa, un ángel vierte su copa sobre el sol, permitiendo que éste queme a la humanidad con fuego, desatando un intenso calor sobre la tierra. La quinta copa sume el reino de la bestia en una oscuridad extraordinaria, intensificando el sufrimiento de los malvados. En la sexta copa, el ángel vierte su juicio sobre el río Éufrates. Diversas interpretaciones bíblicas sugieren que la sequía del Éufrates es provocada por un ángel que vierte una copa de la ira divina, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Este evento, según la Biblia, no se debe a causas naturales como el clima o la intervención humana, sino que es un acto divinamente orquestado con un propósito claro: preparar el terreno para la llegada de los reyes del Oriente. Este suceso establece el escenario para la profetizada batalla que tendrá lugar en Armagedón o Megido. La ubicación precisa de Armagedón es incierta, ya que no existe una montaña llamada Megido. Sin embargo, dado que la palabra Har también puede significar colina, el lugar más probable es el área montañosa que rodea la llanura de Megido, aproximadamente a 60 millas al norte de Jerusalén. Megido ha sido testigo de conflictos a lo largo de la historia, involucrando a ejércitos como los egipcios, asirios, griegos, romanos, cruzados y las tropas de Napoleón. Jesucristo retornará triunfante a la tierra, acompañado por las legiones celestiales, y su regreso tendrá lugar en el Monte de los Olivos. En esta victoria derrotará a las fuerzas malignas, incluyendo al anticristo y al falso profeta, arrojándolos al lago de fuego, según el relato bíblico en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 20. Este evento también marcará la atadura de Satanás y el establecimiento del reinado milenario de Cristo en la tierra, como se menciona en Apocalipsis capítulo 16, versículos 19, donde simbólicamente se pisa el lagar de la ira divina. Estos eventos adquieren gran importancia al ser considerados como piezas cruciales dentro del gran plan divino. Nos recuerdan que Dios tiene control absoluto, incluso sobre elementos tan vastos como los ríos y el futuro en su totalidad. Otro elemento destacado es la presencia de 4 ángeles en el río Éufrates, narrado en Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 al 15. Este pasaje presenta a estos ángeles malignos que son liberados durante la tribulación para llevar a cabo el juicio divino en el mundo. La visión de la sexta trompeta, acompañada de su distintivo sonido, actúa como un presagio revelador de eventos trascendentales. Según Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 13 al 15, el sexto ángel, portador de la trompeta, libera a los 4 ángeles que estaban previamente atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, preparados para una misión específica en un tiempo predeterminado, son desatados con el propósito de ejecutar el juicio divino, resultando en la muerte de una parte significativa de la humanidad. Esta declaración sugiere que un grupo de ángeles es liberado con la intención de provocar una devastación considerable. Han recibido la autorización para aniquilar a 1/3 de la población humana. No está claro si estos 4 ángeles mencionados aquí están relacionados con los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1. Aunque podrían ser los mismos ángeles, también es plausible que no lo sean. En cualquier caso, estos ángeles están preparados para el momento específico en que este juicio se desatará. Leemos que fueron desatados, asumiendo que se trata de ángeles malignos, aunque esta suposición podría no ser definitiva. Es probable que sean ángeles malévolos, pero a pesar de ello, son instrumentos del propósito divino. A diferencia de las langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis, que solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos, estos 4 ángeles poseen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Su despertar solo ocurre cuando Dios lo considera apropiado, en el momento designado.
La antigua ciudad de Babilonia, ubicada a orillas del Éufrates, emerge como un epicentro de significado bíblico. En el libro de Daniel se relata la famosa escritura en la pared durante un banquete del rey Belsasar, donde la mano divina revela la caída inminente del imperio babilónico. La conexión del Éufrates con la caída de Babilonia se convierte en un simbolismo impactante que resuena a lo largo de las escrituras. Este vínculo profético entre el Éufrates y eventos escatológicos ha avivado debates teológicos y ha generado interpretaciones diversas a lo largo de los siglos. La historia del Éufrates se entrelaza también con figuras bíblicas notables. Abraham, el patriarca venerado en las principales religiones monoteístas, se estableció cerca de este río según las Escrituras. Su llamado divino, registrado en Génesis, lo llevó a abandonar su tierra natal y emprender un viaje que se entrelaza con las aguas sagradas del Éufrates, la primera rebelión organizada contra Dios. Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9. Y a la primera confederación en guerra. Génesis capítulo 14 versículos del 1 al 16. Está claro que el Éufrates ha sido un lugar de gran relevancia en la narrativa bíblica. La descripción del ejército liderado por estos ángeles se encuentra en Apocalipsis capítulo 9 versículos del 16 al 19. Se menciona que el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar, mayor que cualquier cosa que la humanidad haya presenciado. Los jinetes se describen en términos extraños y grotescos, creando una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de seres demoníacos. Leemos acerca del ejército de los jinetes y surge la pregunta, ¿se refiere a un ejército convencional o a uno sobrenatural? ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército compuesto por hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, la descripción extraña podría aludir a la guerra mecanizada moderna. Es plausible que Juan utilice las palabras disponibles para representar maquinaria moderna, lo que hace que la narrativa resulte extraña y aterradora. Sin embargo, la interpretación más segura podría ser ver esto como un ejército literal de 200 millones de fuerzas demoníacas invadiendo la Tierra, ampliando el concepto del ejército demoníaco similar al mencionado anteriormente en Apocalipsis, capítulo 9, versículo del 20 al 21. A pesar de la aparición de signos y milagros abrumadores, la mayoría de la humanidad no mostró evidencia de remordimiento. En cambio, persistieron en la adoración de sus ídolos como si nada hubiera ocurrido. No cesaron en su adoración a los demonios, ya sea de manera consciente o inconsciente. Resulta sorprendente observar lo rápido que las cosas pueden volver a lo que se considera normal después de un desastre, como un terremoto. Tenemos la tendencia a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. Además, no se arrepintieron de sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual ni robos. Esta lista de pecados constituye una poderosa acusación contra la era contemporánea en la que vivimos, donde la inmoralidad sexual y los robos son características definitorias. La conexión con los demonios surge de la interpretación de que estos ángeles podrían ser entidades caídas o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios, caracterizados como espíritus malignos, suelen asociarse con la adoración de dioses falsos e ídolos. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica, y su conexión con los demonios se interpreta más que se explicita. Su representación como seres espirituales maliciosos se mantiene consistente a lo largo de la narrativa bíblica. ¿Por qué Dios permite esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluyendo las fuerzas demoníacas, con el fin de cumplir un propósito superior. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job,
lo que finalmente conduce a una comprensión más profunda y a una fe más firme en Dios. Esta interpretación sugiere que Dios utiliza el mal o el sufrimiento para lograr un bien mayor, aunque no necesariamente respalda ni crea el mal en sí mismo. Este tema complejo a menudo genera debates sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios, considerado como amoroso y justo, es conocida comúnmente como el problema del mal, y la Biblia aborda este asunto de diversas maneras. Para el beneficio de aquellos que lo aman y han sido llamados según su propósito, esto sugiere que Dios puede extraer lo positivo de situaciones negativas o de sufrimientos, reflejando la idea de que, incluso en medio de las adversidades, hay un propósito divino más amplio en juego. Además, el concepto de libre albedrío, como se observa en Génesis con la historia de Adán y Eva, insinúa que el mal y el sufrimiento a menudo son resultados de las decisiones humanas en lugar de actos directos de Dios. La coexistencia de un Dios amoroso y justo con el mal y el sufrimiento es uno de los temas más discutidos. La narrativa de los 4 ángeles en el río Éufrates es una parte esencial de la visión profética de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron cuidadosamente elegidos y estaban listos para un momento específico, preparados para llevar a cabo una tarea crucial. Esta historia es intensa y nos enfrenta a la fuerza y severidad de las decisiones divinas. Puntos clave a considerar incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como un límite entre naciones y asociado con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles señala un tiempo de grandes cambios y caos, un tema recurrente en el libro de Apocalipsis. Al reflexionar sobre este pasaje, nos sumergimos en el misterio y la profundidad del plan de Dios, revelado en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles nos recuerda la omnipotencia y soberanía de Dios, quien tiene control incluso sobre las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos insta a reflexionar sobre temas más amplios como el juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestras vidas y nuestro lugar en el plan de Dios, como indica Apocalipsis capítulo 13, versículos 9. Si alguno tiene oído, oiga. Es una invitación a escuchar, comprender y responder a las profundas verdades encontradas en la palabra de Dios. Gracias por unirte a este fascinante viaje a través de las profecías apocalípticas y el simbolismo del río Éufrates en el libro de Apocalipsis. Si este contenido te ha inspirado o ha despertado tu interés, te invito a suscribirte al canal para más exploraciones profundas de temas bíblicos y espirituales. No olvides darle like si disfrutaste de este video y por qué no compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo intrigante. La comunidad que estamos construyendo aquí valora la reflexión y el diálogo, así que tus comentarios y sugerencias son más que bienvenidos. Al suscribirte, te mantendrás al tanto de futuros videos que explorarán más allá de las páginas de la Biblia, desentrañando sus misterios y buscando entender más plenamente la verdad espiritual que nos guía. Gracias por ser parte de esta comunidad y espero con ansias seguir explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios. Hasta la próxima.